antes de que el primer fotón atravesara el vacío cósmico, antes de que existiera siquiera el concepto de existencia misma, algo se pronunció en el silencio absoluto. Y ese algo no fue una palabra singular, sino una declaración plural que contiene un misterio que ha hecho temblar a teólogos durante milenios. Elohim, un nombre que gramaticalmente es plural, pero que funciona con verbos singulares, lo cual significa que desde el primer versículo de la Biblia estás enfrentando una paradoja lingüística que revela algo sobre la naturaleza de Dios que tu mente racional no puede procesar completamente, porque este nombre aparece exactamente 2500 veces en las escrituras hebreas, y cada aparición es como un martillazo sobre el yunque de tu comprensión limitada del poder, declarando que el Dios que creó las galaxias simplemente ordenando que existieran no está pidiendo tu opinión ni solicitando tu aprobación para reorganizar tu realidad cuando decide intervenir. Aquí está la verdad que nadie te dice en la Iglesia. Elohim es el nombre del poder absoluto sin filtros, sin suavizantes religiosos, sin la versión domesticada de Dios que cabe cómodamente en tus expectativas de lo que debería ser un ser supremo. Y cuando este nombre se revela en Génesis, no viene acompañado de explicaciones ni justificaciones, porque un Dios que tiene que explicarse a sí mismo no es Dios. Es un concepto humano disfrazado de divinidad. Pero Elohim trasciende completamente esa necesidad y simplemente habla y el cosmos se alinea instantáneamente con su palabra, lo cual debería aterrarte y maravillarte simultáneamente, porque significa que el mismo poder que organizó el caos primordial en orden perfecto está disponible para intervenir en el caos que tú llamas tu vida ahora mismo. Y aquí viene el primer giro que probablemente nadie te ha contado de esta manera. Cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron entre los árboles del Edén, sintiendo por primera vez en la historia humana el peso aplastante de la culpa y la vergüenza, Elohim no desapareció en una nube de juicio distante, sino que caminó físicamente en el huerto durante la brisa del día, llamando al hombre por su nombre, lo cual revela que este Dios de poder ilimitado también es un Dios que persigue, que busca, que se niega a abandonar su creación incluso cuando esa creación lo traiciona deliberadamente, estableciendo desde el principio un patrón que se repetiría una y otra vez a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero entonces aparece otro nombre que hace que toda la teología barata se desmorone como castillo de naipes, Adonai, que significa Señor, pero no en el sentido decorativo que usamos cuando queremos sonar religiosos en nuestras oraciones prefabricadas, sino en el sentido brutal y sin concesiones de amo absoluto, propietario legal de todo lo que existe, incluyéndote a ti con cada pensamiento que tienes y cada respiración que tomas. Y cuando Abraham llamó a Dios Adonai, no estaba siendo poético ni metafórico, sino que estaba reconociendo una verdad que la mayoría de cristianos modernos evitan desesperadamente. Yo no me pertenezco a mí mismo, mi vida no es mía, para hacer con ella lo que me plazca. Mis planes no son míos para ejecutarlos según mi voluntad, porque todo lo que soy y todo lo que poseo y todo lo que alguna vez seré, le pertenece completamente a Él, sin excepciones ni cláusulas de escape. Este nombre aparece exactamente 439 veces en el Antiguo Testamento, y cada aparición es una declaración de rendición total que no permite términos medios ni negociaciones diplomáticas, porque con Adonai o Él es el Señor de absolutamente todo en tu vida o no es Señor de nada en absoluto. Y esa es una verdad tan incómoda que la mayoría de sermones modernos la evitan cuidadosamente para no ofender a audiencias que prefieren un Dios que se ajuste a sus preferencias personales, en lugar de un Dios que demanda que ellos se ajusten completamente a su voluntad soberana. Si todavía estás leyendo esto, es porque algo en tu interior reconoce que necesitas esta verdad sin filtros. Así que suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que la religión organizada te ha enseñado sobre cómo funciona realmente tu relación con Dios. Pero aquí es donde la revelación da un giro que hace que todo lo anterior parezca solo el prólogo. Dios no se conformó con ser Elohim el creador distante, ni Adonai el Señor absoluto, sino que quiso ser conocido de una manera tan personal e íntima, que rompiera completamente todos los esquemas religiosos que la humanidad había construido para mantenerlo a una distancia segura, y entonces pronunció el nombre más sagrado, más temido, más poderoso jamás revelado, YHWH. El tetragramatón impronunciable que los judíos ni siquiera se atrevían a susurrar en voz alta por temor a profanarlo. Ese nombre que traducimos como Yahweh o Jehová,
pero que en realidad significa algo mucho más profundo y perturbador. Yo soy el que soy. Este nombre fue revelado a Moisés en el monte Horeb, frente a una zarza que ardía con fuego real, pero que no se consumía físicamente, desafiando todas las leyes conocidas de la termodinámica. Y cuando Moisés preguntó con toda lógica quién lo enviaba a confrontar al faraón más poderoso del mundo conocido, Dios no le dio credenciales impresionantes, ni títulos diplomáticos, ni cartas de recomendación, sino que le dio su nombre eterno, su esencia misma condensada en 2 palabras hebreas que explotan todos los límites del lenguaje humano. Yo soy, presente eterno sin pasado, que lo limite ni futuro que lo defina. Existencia pura, sin causa externa, ni dependencia de nada ni nadie. El Dios que simplemente es, porque su naturaleza misma es existir, sin requerir justificación ni explicación. Cuando Jesús declaró en el Evangelio de Juan, ante una multitud hostil, antes que Abraham fuese, yo soy, no estaba usando una gramática defectuosa, accidentalmente, sino que estaba reclamando deliberadamente el nombre sagrado de Yahweh para sí mismo. Estaba diciendo con absoluta claridad que Él era ese mismo Dios que habló desde la zarza ardiente, que Él era el Creador eterno haciéndose visible en carne humana, que Él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra concentrado en su persona. Y los fariseos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo, porque inmediatamente tomaron piedras para ejecutarlo por blasfemia, no porque malinterpretaran sus palabras, sino porque las interpretaron exactamente como Jesús quería que las interpretaran. Pero la revelación no termina ahí, porque hay nombres adicionales que revelan dimensiones específicas del poder divino que necesitas conocer cuando enfrentas situaciones específicas en tu vida. El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, pero no en el sentido genérico de muy poderoso, sino en el sentido específico de el que tiene suficiente poder para cumplir absolutamente cada promesa que hace, sin importar cuán imposible parezca desde la perspectiva humana limitada. Y este nombre fue revelado precisamente a Abraham cuando tenía 99 años y su esposa Sara tenía 90 años, cuando cada célula de sus cuerpos gritaba que la biología había cerrado permanentemente la ventana de la fertilidad, cuando la lógica médica declaraba que era absurdo siquiera considerar la posibilidad de un embarazo, pero Dios se presentó como el Shaddai, declarando que para Él nada es demasiado difícil, que Él puede hacer nacer vida explosiva de un vientre completamente muerto, que Él convierte lo estéril en fructífero desafiando todas las leyes naturales que Él mismo estableció. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Cuál es esa situación imposible en tu vida ahora mismo que necesita el poder del Shaddai? Porque lo que viene después va a mostrarte exactamente cómo activar ese poder específico. Y luego está Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, un nombre que aparece estratégicamente en momentos de guerra espiritual intensa, cuando las fuerzas del mal parecen estar ganando terreno irreversible y la derrota parece inevitable desde cualquier análisis humano razonable. Y cuando David enfrentó a Goliat, no fue con arrogancia adolescente ni valentía ciega, sino con la declaración consciente de que venía en el nombre de Jehová Sabaoth, el Dios que comanda legiones angelicales incontables, que tiene ejércitos celestiales a su disposición inmediata, un nombre que declara que Dios no solo tiene poder personal impresionante, sino autoridad militar absoluta sobre todas las fuerzas del universo, visible e invisible, que cuando Él decide pelear una batalla, no hay enemigo que pueda resistir ni estrategia que pueda prevalecer contra sus decretos del cielo que reorganizan la realidad misma para garantizar la victoria de aquellos que pelean bajo su estandarte. Ahora escucha esto con mucha atención porque aquí está el punto crucial. Estos nombres no son reliquias antiguas archivadas en museos teológicos para que eruditos los estudien académicamente. Son declaraciones vivas y activas de quién es Dios en este preciso momento mientras lees estas palabras, lo cual significa que cuando enfrentas una situación que parece completamente imposible desde todo ángulo que la analices, necesitas conocer específicamente a El Shaddai y pronunciar ese nombre con fe desesperada. Cuando estás bajo ataque espiritual directo y sientes que las fuerzas oscuras te están aplastando, necesitas invocar específicamente a Jehová Sabaoth y recordar que Él comanda ejércitos que tú no puedes ver pero que están absolutamente listos para intervenir cuando tu vida se siente vacía, sin propósito y te preguntas por qué existes. Necesitas recordar que Elohim te creó con intención específica y diseño deliberado, porque cada nombre es literalmente una llave,
que abre una dimensión específica del poder divino, que está disponible para ti si sabes cuál nombre necesitas en cuál momento. Y ahora viene la parte donde la teología se vuelve práctica de supervivencia. Hay momentos en la vida donde el dinero simplemente se acaba completamente, donde la salud se quiebra sin advertencia, donde las puertas se cierran una tras otra con violencia brutal y el futuro se convierte en un muro de cemento sin grietas visibles, y en esos momentos la religión organizada te ofrece palabras bonitas y clichés reconfortantes, pero Dios te ofrece un nombre específico, y ese nombre no es una promesa vacía decorativa escrita en un libro antiguo, sino un pacto de sangre literal que se activa cuando tú pronuncias su significado con fe genuinamente desesperada. El primer nombre que necesitas conocer cuando estás en crisis financiera o material devastadora es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Pero la historia detrás de ese nombre es tan perturbadora como poderosa, porque Abraham estaba caminando hacia el monte Moria, llevando a su hijo Isaac junto con leña para quemar el sacrificio y el cuchillo para degollar la víctima, pero sin llevar el cordero que supuestamente iban a sacrificar. E Isaac preguntó con la inocencia brutal de un niño: «Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham respondió con una profecía que él mismo no entendía completamente. Dios se proveerá de cordero. No dijo Dios proveerá un cordero, sino Dios se proveerá. Porque lo que estaba a punto de suceder en ese monte no era simplemente una prueba psicológica de obediencia, sino la revelación de un nombre que sostendría a millones de personas a través de miles de años de crisis financieras y materiales. Cuando Abraham levantó el cuchillo sobre su hijo único, cuando todo parecía perdido irremediablemente, cuando la lógica gritaba que Dios había fallado su promesa, un ángel detuvo su mano en el último nanosegundo posible y allí estaba un carnero enredado en un arbusto esperando ser sacrificado. Jehová Jireh, el Dios que provee en el último segundo imaginable, en el lugar exacto donde menos lo esperas, de la manera más inesperada que tu mente racional jamás habría predicho, estableciendo un patrón de provisión de último minuto que se repetiría constantemente a lo largo de toda la historia bíblica. Comenta ahora mismo cuál de estos nombres resuena más profundamente con tu situación actual, porque reconocer cuál nombre necesitas es el primer paso para activar su poder en tu vida. Pero hay otro nombre que va mucho más allá de la provisión material y toca algo más profundo y desesperado: Jehová Rafa, que significa el Señor tu sanador, un nombre revelado en un lugar llamado Mara, donde las aguas eran tan amargas que el pueblo de Israel literalmente no podía beberlas, después de haber caminado 3 días completos por el desierto sin una sola gota de agua, con sus labios agrietados sangrando y su piel ardiendo bajo un sol implacable que no daba tregua. Y cuando finalmente encontraron agua, después de tanto sufrimiento, descubrieron con horror que era veneno. Imagina la desesperación colectiva de un pueblo entero, que pensó que Dios los había sacado de la esclavitud egipcia, solamente para matarlos lentamente de sed en el desierto. Pero Moisés clamó a Dios con desesperación genuina, y Dios le mostró un árbol específico. Y cuando ese árbol fue echado al agua, lo amargo se transformó instantáneamente en dulce. Y entonces Dios declaró formalmente: «Yo soy Jehová Rafa, el que te sana», estableciendo que ese nombre no es solamente para enfermedades físicas diagnosticables, sino también para las heridas emocionales del alma que no cicatrizan con el tiempo, para los recuerdos traumáticos que envenenan tu presente constantemente, para las relaciones rotas que convirtieron tu vida en agua amarga, imposible de tragar, porque Jehová Rafa no es un médico que cobra consulta carísima, sino el Dios que transforma lo tóxico en nutritivo, que toma el dolor que casi te destruye y lo convierte en testimonio poderoso que termina salvando a otras personas, que sana no solamente tu cuerpo enfermo, sino tu identidad completamente destrozada por años de abuso o trauma. Y luego está Jehová Nisi, que significa el Señor. Es mi estandarte, un nombre que nació en medio de una batalla, donde Israel estaba perdiendo terreno rápidamente contra los amalecitas que atacaban sin piedad. Y mientras Josué peleaba ferozmente en el valle Moisés, subió a la cima de una colina sosteniendo la vara de Dios en su mano levantada. Y cada vez que levantaba la vara, Israel prevalecía milagrosamente, pero cada vez que la bajaba por cansancio físico, Amalek ganaba terreno inmediatamente. Entonces Aarón y Hur sostuvieron físicamente los brazos de Moisés hasta que el sol se puso completamente y la victoria fue total. Y allí Moisés
edificó un altar y lo llamó Jehová Nisí, porque entendió algo que la mayoría de cristianos modernos olvidan completamente. Tus batallas personales no se ganan con tu fuerza humana limitada, sino cuando levantas el nombre de Dios como estandarte de guerra sobre tu vida. Tal vez el nombre más íntimo de todos es Jehová Shalom, que significa el Señor es paz, descubierto por Gedeón durante el momento más oscuro de Israel, cuando el pueblo vivía oprimido brutalmente por los madianitas, teniendo que esconder su comida en cuevas como animales asustados y viviendo con miedo paralizante constante. Y en medio de esa crisis nacional, un ángel se le apareció a Gedeón mientras trillaba trigo escondido en un lagar diciéndole: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió con honestidad brutal desarmante: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Que es exactamente la pregunta que todos hacemos cuando nuestra vida se desmorona sistemáticamente. Pero Dios no le dio a Gedeón una explicación teológica sofisticada ni una defensa filosófica de su aparente ausencia, sino que le dio una misión específica y un nombre revelador. Y cuando Gedeón entendió que había hablado cara a cara con Dios y no había muerto en el proceso, edificó un altar y lo llamó Jehová Shalom, porque la paz de Dios que este nombre representa no es ausencia cómoda de problemas externos, sino la presencia tangible de Dios en medio del caos absoluto que te rodea, transformando tu perspectiva interna mientras la tormenta externa continúa rugiendo con furia. Ahora detente un momento y pregúntate honestamente: ¿cuál de estos nombres de provisión, sanidad, victoria o paz necesitas que Dios active específicamente en tu vida en este preciso momento? Estos nombres no fueron inventados creativamente por poetas religiosos buscando metáforas bonitas. Fueron revelados sobrenaturalmente en crisis reales, a personas reales que enfrentaban problemas genuinamente imposibles. Abraham no tenía el cordero para el sacrificio, pero Jehová Jireh proveyó exactamente en el último segundo. Israel no tenía agua potable y estaba muriendo de sed, pero Jehová Rafa sanó las aguas amargas instantáneamente. Gedeón no tenía ejército capaz de enfrentar a los madianitas, pero Jehová Nisí le dio una victoria militarmente imposible. Y tú que estás leyendo esto, ahora mismo tal vez estás en tu propio monte Moriah, esperando provisión de último minuto. Tal vez tus aguas están amargas y necesitas sanidad desesperadamente. Tal vez estás perdiendo una batalla que pensabas que ya habías ganado hace tiempo. Pero estos nombres siguen absolutamente vivos, siguen completamente activos, siguen esperando pacientemente que alguien los pronuncie con fe genuinamente desesperada, en lugar de recitarlos religiosamente como mantras vacíos. Así que no importa cuánto tiempo has estado esperando sin ver resultados, no importa cuántas puertas se han cerrado violentamente en tu cara, no importa cuántos doctores te dijeron con tristeza que no hay solución médica posible, porque Jehová Jireh sigue proveyendo en el último segundo imaginable. Jehová Rafa sigue sanando lo que la medicina declara incurable. Jehová Nisí sigue dando victorias completamente imposibles desde cualquier análisis humano razonable. Y Jehová Shalom sigue trayendo paz sobrenatural cuando absolutamente todo a tu alrededor es guerra constante. La pregunta no es si Dios puede hacer lo imposible, porque obviamente puede. La pregunta real es si tú conoces el nombre correcto que necesitas invocar específicamente hoy. Si entiendes que cada nombre abre una dimensión diferente del poder divino y que pronunciar el nombre equivocado es como intentar abrir una puerta con la llave incorrecta, funcional pero inefectiva para tu situación particular. Porque cuando conoces el nombre exacto que corresponde a tu crisis específica, automáticamente conoces la solución que Dios ya preparó antes de que tú siquiera enfrentaras el problema. Si este mensaje ha tocado algo profundo en tu interior, suscríbete ahora mismo, porque apenas estamos comenzando a rascar la superficie de esta revelación, y deja un comentario contándome específicamente cuál de estos nombres necesitas que Dios active en tu vida inmediatamente, porque cuando conoces el nombre correcto, literalmente conoces la solución específica que Dios tiene preparada para ti. Hasta el próximo capítulo.